Buenas. Hola tú. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Isnet? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo por Colombia? Por Colombia, bien, digamos que bien, en medio eh, de todas las dificultades. Yo soy optimista y creo que vamos bien. Ahora depende, bueno, cada persona dice que cada uno habla de la fiesta como le haya ido, ¿no? Pero yo prefiero hablar de manera positiva. Muchas Así gracias es. por aceptar esta invitación. Vamos a dar unos minuticos para que las personas se conecten. Muchas ¿Cómo, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo van las cosas en Panamá? Bien, también en medio de lo que cabe decir bien, ya se están empezando a reactivar algunos sectores de la economía, como la construcción, y vamos poco a poco hacia la transición de este proceso. Pero en términos generales bien, empezando a disminuir también los casos y pues eso es alentador. A normalizarse más bien las cifras, más que disminuir. Bueno, entonces vamos a premiar la puntualidad y vamos a empezar nuestro live. Lo primero que quiero es hacer una presentación. Entonces, inclusive aquí tengo el chancuco porque no quiero olvidarme de nada del resumen de tu reseña. Edinés Salazar es colombiana. Creo que naciste en la costa atlántica, ¿cierto? Sí, ¿En dónde naciste? yo soy del Cesar colombiano, de una población que se llama Aguachica Cesar. Ok, muy bien. Edinés reside en este momento en Panamá con su esposo y dos hermosas mellizas, ¿cierto? Sí, Ok, ella es conferencista, además de pedagoga y consultora organizacional, especialista en gestión humana, magíster en educación. Ha trabajado durante más de una década en compañías y multinacionales dirigiendo equipos y liderando estrategias de talento humano. Y también se ha desempeñado como investigadora y consultora pedagógica de distintas entidades educativas. Apasionada por el aprendizaje, experta en formación y desarrollo de personas. Tengo el placer de conocer a Edne hace varios años. La conocí en un seminario que ella tomó con su empresa de ese momento, Ginos Pizza, donde ella laboraba en ese momento, y hicimos un trabajo bien interesante con todo el equipo de ejecutivos de la compañía en Bogotá. Y desde ahí, pues, he tenido la fortuna de contar con su amistad y aprendiendo mucho de ella. Tengo también el placer de que ella es mi partner en Panamá. Tenemos muchas cosas juntos, además de coincidencias en nuestra filosofía de vida y pensamiento. Muy bien, invité a Disnet, que también nos acompañó el sábado pasado en el panel que hicimos en un webinar sobre la tipología 2. Y hoy la invité para que habláramos del enneagrama como herramienta para reinventar el liderazgo organizacional. Las personas que me han venido siguiendo a través de estos live han escuchado mi discurso sobre la maravillosa oportunidad que tenemos nosotros para reinventarnos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es reinventar el liderazgo organizacional. ¿Y por qué vamos a tocar ese tema? Hace unos años escuché del maestro Gerardo Smeldin en una de sus clases que me llamó poderosamente la atención y me marcó mucho, que decía que la transformación de este planeta se iba a dar al interior de las empresas, al interior de las organizaciones. Y la razón es muy sencilla. Las personas, bueno, hasta ahora, ¿no? Las personas han pasado la mayor parte de su tiempo en una empresa. Pasan más tiempo en una empresa que en su casa. Bueno, ahora las circunstancias son diferentes porque el universo nos llevó a que invirtiéramos esa relación. También porque las empresas tienen los recursos económicos. Bueno, ahora también cambió el tema porque una de las cosas que más está amenazando a las empresas es los recursos.
El hecho en concreto es que en la medida que el tiempo vaya pasando y difícilmente nosotros podamos seguir en un confinamiento permanente, debemos aprender a vivir con esta situación y que gradualmente ese aislamiento, esa cuarentena se pueda ir flexibilizando. Eso sin perder de vista lo importante que es mantenernos en cuarentena, es decir, mantenernos en la autoobservación de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de lo que es la manera de pensar, sentir y actuar en relación a nuestra propia esencia. Eso no lo debemos perder. Pero muy bien, ¿qué va a pasar con las organizaciones de aquí en adelante? En alguna medida es un misterio, porque también planteo que ni el más optimista ni el más pesimista de los seres humanos va a acertar con lo que va a pasar, porque eso es una incertidumbre total y aquí lo único que nos queda es vivir el día a día. Curiosamente, con Edisnet, hace varios años que venimos hablando del tema de reinventarnos, hace muchos años, y de reinventarnos del liderazgo. Justamente en marzo pasado teníamos un congreso de Enneagrama en Bogotá donde éramos los dos ponentes de algo que tiene que ver con esto. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad porque Edisnet tiene una experiencia absolutamente maravillosa al interior de las empresas. Ha estado ahí en el interior de las empresas, en el contacto con la gente. Y antes de hablar de liderazgo, yo quisiera preguntarte algo, porque puede que en este momento puede tener eso mucho sentido. Se habla de la humanización de las empresas, se habla de una cultura humanista en las empresas. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso realmente vale la pena? ¿Eso es práctico, Disney? Bueno, yo creo que la humanización de las empresas antes era una opción y ahora es una necesidad. De acuerdo. Teniendo en cuenta que hay muchas cosas que han cambiado y que seguirán cambiando, tanto el entorno en el que se mueven las organizaciones, las organizaciones en sí mismas, el modelo estratégico y de negocio que envuelve a las organizaciones, el tipo de colaboradores y de empleados también cambió. Ya anteriormente lo que buscaban los colaboradores, y lo digo porque he estado trabajando con organizaciones en la última década, dirigiendo talento y departamentos de recursos humanos, las personas de ciertos niveles generacionales buscaban mantenerse mucho tiempo en una empresa y querían estar mucho tiempo. Los jóvenes de ahora y las nuevas generaciones no quieren estar mucho tiempo en una empresa y no es el imperativo. Realmente lo que están buscando son trabajos en los que puedan ser felices, desarrollar su propósito de vida y además que hagan una contribución a la humanidad y que les sirva también para ser exitosos financieramente. En ese orden de ideas, las empresas se han ido volcando a otro tipo de exigencias donde no solamente el cliente ya es protagonista, el cliente externo, sino también el cliente interno. El cliente interno anteriormente era seleccionado por las organizaciones y ahora los empleados también seleccionan las empresas. Seleccionan empresas que tengan una identidad clara, que tengan un fuerte componente social, de responsabilidad social. Sobre todo las generaciones de millennials hacia acá y sobre todo, y ahora más los centennials, buscan escenarios de trabajo donde puedan ser horarios flexibles, donde puedan viajar, les encanta viajar. Y bueno, ahora lo estamos viendo que lo que antes era algo que se veía como totalmente improbable que la gente pudiera ser productiva y trabajar desde casa, ahora va a ser una opción y lo van a empezar a mirar. Entonces, todo este entorno en el que nos encontramos, este entorno que algunos autores llaman VUCA, el entorno volátil, incierto y este entorno cambiante, ha generado un montón de transformaciones al interior de la organización. Ya las empresas no planean sus estrategias de negocio a 5 y 10 años porque cuando van a ejecutar la estrategia, ya el ambiente cambió, ya el colaborador cambió, el empleado cambió, ya quiere otra cosa.
ya quiere un propósito de vida distinto. Hoy nos están poniendo, incluso yo estoy en algunas asociaciones de recursos humanos trabajando y parte de la preocupación que tienen los directores de recursos humanos es cómo vamos a gestionar a la gente en teletrabajo. Ya no los vamos a poder controlar, ya no los vamos a poder hacer el seguimiento que hacíamos antes y cómo sabemos si está trabajando o no se está poniendo a hacer cosas en la casa. Entonces, con todo ese tipo, al ver que todas esas cosas han cambiado, eso exige, no es una opción, exige una transformación del liderazgo. El líder tradicional se volvió obsoleto en este contexto y en estas circunstancias. Precisamente porque el líder tradicional está buscando ejercer su influencia y su liderazgo a través del control, a través del seguimiento, a través de la dirección. Eso ya no se convirtieron, eso ya ahora son roles. Ajá. Podemos hacer direccionamiento, podemos hacer seguimiento de un proceso, pero el líder hoy es visto como la persona que es capaz de influenciar, de generar suficiente confianza para influenciar la capacidad y el talento de los colaboradores, alineando la labor que ellos hacen hoy con su propósito de vida y con un sentido de contribución a la sociedad, mostrando que lo que hacen, dotando esos trabajos de sentido. Entonces, el reto del líder hoy es totalmente distinto. Se requiere un líder muy humano y con una conciencia de sí mismo muy alta para lograr llegar a ejercer estas funciones. Entonces, las habilidades, incluso esto que nosotros en recursos humanos llamábamos los perfiles de cargo, todo eso cambió. Ya no digo va a cambiar, cambió, porque ya no, eso que llamábamos las soft skills, ahora es lo que más vamos a necesitar en los líderes. Déjame, te interrumpo porque quiero poner un contexto adicional a esto, porque es que por el WhatsApp un amigo me escribe una pregunta y la pregunta dice lo siguiente: qué pasa en las empresas donde el teletrabajo no va a ser la mayoría porque son empresas de factoría, es decir, que elaboran cosas y tienen esos operarios que deben estar presentes? Si es un operario no puede trabajar por teletrabajo. Entonces, para que miremos ese sesgo también, aquellas empresas donde el teletrabajo no va a ser la opción, sino en un pequeño porcentaje de la empresa. Entonces, en ese caso, la humanización con el obrero, con el que está en la planta, con el que tradicionalmente cuando uno va a las empresas, cuando vamos a las empresas tenemos oportunidad de trabajar como a ti y a mí me ha tocado, muchos empresarios se quejan de los obreros, ¿no? Y entonces ahí surge la justificación de que el látigo y la zanahoria es lo que funciona. Entonces, ¿qué pasa en ese caso en empresas que básicamente son manufactureras? Bien, estamos empezando a ver el obrero de hace 20 años, no el obrero de hoy, ¿no? No el chico que no quiso estudiar una carrera universitaria, sino que decidió enseguida involucrarse al mundo del trabajo, que tiene una visión distinta de lo que está haciendo. Pero independientemente del tipo de generación, también nos vamos a ver volcados a una transformación bien importante y es la transformación digital y bueno, eso ya lo estamos viviendo y a la inclusión de la robótica y la inclusión de la tecnología para hacer el trabajo. Incluso algunos de esas manufacturas van a ser reemplazados por máquinas. Se dará progresivamente, por supuesto, pero eso no quiere decir que el entorno sea distinto, que el entorno sea igual y que el cliente sea igual. Los clientes hoy en día también exigen una humanización de los líderes y de las empresas y de las marcas que quieren comprar. Quieren empresas que les den unos altos beneficios a sus colaboradores, quieren apoyar y comprar en empresas que respeten los derechos de sus colaboradores, donde haya identidad, donde haya igualdad, donde los colaboradores tengan oportunidades. Por eso los negocios que tienen alto grado de responsabilidad social hacia el cliente son tan importantes. Y generar esas flexibilidades a los colaboradores independientemente del cargo va a requerir de un líder que sea capaz de escucharlos, un líder que sea capaz de gestionar
más allá del trabajador, hora trabajo, como digo yo, sino de ese ser humano que hay detrás, porque ahí tenemos un sesgo, no, yo trabajo en una empresa manufacturera y no es de tecnología donde todos pueden trabajar desde su casa, no, tal vez esas personas van a tener que empezar a ejercer unos roles totalmente distintos y vamos a tener que desarrollarlas para ejercer otros roles dentro de la organización distintos, porque seguramente la tecnología va a ocupar esos roles. Y en ese proceso también es importante ver no solo el cliente interno, sino lo que está demandando el cliente externo. El cliente externo quiere otro tipo de líderes al interior de la organización. La gente está cada vez sintiendo que necesita estar haciendo cosas que están alineadas a su propósito. Y eso no solo tiene que ver con cargos, con altos cargos directivos. Eso también tiene que ver a nivel de operarios. Yo trabajé también muchos años con personas operativas de primer nivel, digamos que son la base de la organización donde se hace el negocio. Y uno creería que estas personas no tienen sueños, que no tienen propósitos, que no tienen misión de vida. Y sí lo tienen, y saben cómo contribuir a la empresa, y saben cómo contribuir desde su talento a la humanidad. Y realmente, en mi experiencia, en lo que he podido ver, las personas no se casan solo con la estructura de la organización, sino se casan con sus líderes y con el equipo de trabajo que los rodea. Entonces, independientemente de eso, ya para cerrar, el engagement es algo que nunca va a pasar de moda, sea que estemos en una empresa digital, en una empresa manufacturera. Necesitamos generar el compromiso de nuestros colaboradores, pero el compromiso antes era con el tiempo y con la seguridad que te daba tener un trabajo. Hoy no, hoy el compromiso se gana con la influencia y ese tipo de líder requiere otro tipo de habilidades, no solamente direccionar desde su cargo. Muy interesante. Déjame, yo te planteo algo, a ver cómo te parece, si coincidimos. Si no coincidimos, pues ni más faltaba. Hace muchos años aprendí algo o escuché algo y digamos que yo me compré eso. Y cuando voy a las organizaciones a trabajar, a veces me atrevo a decirlo, aunque a algunas personas no les va a decir, no les va a gustar. Y es que no existen malos trabajadores, no existen malos operarios, no existen malos empleados. Lo que existen son malos líderes. Y al escucharte, y veo total coherencia en lo que estás diciendo, y en este momento en particular, digamos que en las empresas el reto, más que para los operarios, para los trabajadores, para la base, para la generalidad, el reto va a ser para los líderes. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que para ambos, porque yo sí creo que hay personas que desarrollan mal su función y eso tanto para líderes como para colaboradores. Pero lo que realmente pasa es que son personas que están desconectadas de su talento. Y ese va a ser el reto, y sí, por supuesto, yo como líder tengo el reto grande porque tengo que desarrollar propósito desde lo que hago con mi gente y ayudar a que mi gente desarrolle su propósito. Pero además yo como individuo y como colaborador me voy a empezar a retar mucho individualmente porque vamos a pasar de una situación donde teníamos todo cómodo y todo organizado a no saber qué va a pasar, a no saber cuánto tiempo van a durar nuestros cargos y muy seguramente los empleados van a estar, y ya lo están, expuestos a aprender una cantidad de cosas distintas de como lo venían haciendo, que los va a poner en un desequilibrio emocional y también profesional, en un nivel de incertidumbre que van a tener que lidiar, ¿sí? Y en esa medida creo que el reto está para ambos. Pero sobre todo, por supuesto, y en eso coincido contigo, los líderes van a tener una responsabilidad grande sobre cómo gestionar eso. Pero yo también creo que los líderes van a ser retados por sus equipos. Es decir, los equipos van a retar al líder ahora, ¿sí? Van a exigirle un entorno distinto, van a exigirle un tipo de habilidad distinta, van a exigir una comunicación distinta. Y eso es algo que ya se ve en las organizaciones. En las empresas están pidiendo los empleados de todo tipo, tanto de niveles directivos como de base de compañía, están exigiendo otro tipo de comunicación.
están exigiendo otro tipo de supervisión incluso. Entonces yo creo que es por vía y vía. Por supuesto, los líderes van a tener un papel importante y si no, como decimos vulgarmente por ahí, si no se pellizcan, eh, van a estar en aprietos y en problemas. Creo que reinventarse es necesario. Sin entrar en detalles, te escucho algo ahorita y me surge la siguiente pregunta. ¿Es necesario cambiar la manera de supervisar a los trabajadores? Sin entrar en detalles, esa manera de cambiar, ¿qué significaría? Si detrás en detalles no hable tanto porque yo me voy por todos los hilos a No, no, hablar, no, ¿no? no, no, lo que pasa es que tengo Sí, muchas sí, sí, preguntas y quiero eso. de acuerdo. Supervisar incluso, yo creo que ya no debería ser la palabra, La, sino guiar, porque hay trabajos donde no vas a supervisar, donde no puedes acompañar. supervisar, que acompañar para que tú desarrolles tu trabajo y en eso juega un papel importante la confianza, porque va a ser una habilidad que a los líderes nos cuesta mucho confiar. Yo creo Y que ser supervisar confiables. y Y ser ser confiables. confiables, Y yo claro. creo que supervisar tiende a desaparecer porque ya las máquinas no van a necesitar que las supervisemos y en las actividades de innovación, creatividad, co-creación, cooperación, lo que necesitas es acompañar, no supervisar. Muy bien. Cuando estuvimos los dos diseñando el contexto de la ponencia que tenemos pendiente en ese congreso de Enneagrama, hablábamos de algo bien interesante y es que los robots están a cargo, ¿no? Ahora las máquinas están a cargo. Entonces, cuando las máquinas están a cargo, entonces nosotros tenemos dos opciones. O entramos en la visión apocalíptica de Terminator, y es que las máquinas van a dominar este planeta y se van a imponer sobre nosotros, o tenemos la oportunidad maravillosa de desarrollar aquello que las máquinas nunca van a poder desarrollar, porque las máquinas van a desarrollar y seguirán desarrollando la inteligencia artificial, pero las múltiples inteligencias no las van a poder desarrollar. Entonces, aquí hay una pregunta bien interesante que tiene que ver con eso. La pregunta dice, ¿qué puede pasar con las inteligencias interpersonales si nos virtualizamos tanto? Pues lo único que va a pasar es que van a ser supremamente necesarias y se va a hacer más visible la necesidad. ¿Qué pasa? Sin duda alguna, muchos empleos de los que hoy conocemos van a desaparecer. ¿Sí? Según el Foro Mundial, eh, 70.000 empleos más o menos van a desaparecer de los que ya hoy conocemos como esos cargos tradicionales. Pero lo bueno en medio de todo eso es que desaparecen 70.000, pero van a aparecer 130.000 nuevos, según los expertos. ¿Y Nuevas en qué cosas nuevas maneras de de ocupar hacer. a las Exacto. personas? Nuevas cosas de nuevos empleos, por decirlo, nuevos cargos, nuevas maneras de desenvolvernos, nuevos roles dentro de las organizaciones. Y si las robots van a ocupar esos roles que nosotros hacíamos, administrativos, operativos, ¿en qué nos vamos a ocupar entonces? ¿En qué van a estar ocupados esos 130.000 nuevos cargos? Pues por supuesto que en el desarrollo de las habilidades humanas que no pueden hacer las máquinas y ahí es donde en la era de las máquinas lo que nos va a diferenciar de ellos es lo que realmente nos hace humanos. Habilidades como la empatía, que no la puede desarrollar una máquina y que es supremamente necesaria para poder hablar con nuestros clientes. Y sabemos que los clientes son la materia viva de una organización porque si no hay ingresos, pues no hay empresa. Bueno, Y aquí hay otra. Ah, perdón, sigue, no, no, termina. no, ya, ese era un ejemplo el de la empatía, pero lo que la conclusión era lo que nos diferencia y lo que nuestra ventaja competitiva a nivel laboral va a ser precisamente ser humanos. Ok, maravilloso. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Creo que esta persona que amablemente nos está colaborando y está generando este diálogo, esta dinámica, parece que está muy preocupada y muy angustiada por el tema del aislamiento y el distanciamiento social que ella llama físico. La pregunta dice, algo muy importante, esa confianza, pero ¿en qué entorno desarrollaremos esa confianza si el contacto físico y los momentos de intercambio social están disminuyendo drásticamente?
Y qué buena pregunta, y me encanta porque en algún momento cuando empezó esto también lo pensé. Y es que creemos que la confianza se genera básicamente cuando yo puedo saber que el otro va a cuidar de mí y que está a mi favor. Y en ese orden de ideas yo doy me entrego completamente porque estoy absolutamente confiado. ¿Y yo en quién confío? Pensemos en las personas en quien confiamos. Normalmente confiamos en las personas a las que sentimos que les importamos. ¿Correcto? Yo no confío en alguien que siento que no le importe o que le valgo cinco, ¿verdad? Yo confío en las personas que yo siento que les importo y porque les importo quieren lo mejor para mí. Y ganarnos la confianza es mostrar nuestro interés. Independientemente de si estamos aislados, de si estamos en contacto face to face, en vivo y en directo, los líderes podemos mostrar interés por nuestros equipos. Vamos a tener que trasladar los medios y vamos a tener que hacer otro tipo de contacto, de pronto a través de este tipo de plataformas que para mí han sido una bendición para poder mantenerme en contacto con mis clientes, con mis partners, con mis equipos también. Y la verdad es que lo podemos hacer. La confianza se genera no solamente con estar Cerca. presentes, Ok. facilita, por supuesto. La confianza se da cuando yo puedo generar ese canal y empieza por generar interés. Luego que genero interés, puedo abrir el espacio a la confianza y eso lo podemos hacer sin duda, incluso en el mal llamado confinamiento. Desde mi Yo punto creo, de vista, ¿no? yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. En mi experiencia, cuando voy a las empresas, me encanta más trabajar con la base que trabajar con los ejecutivos, Uf, con los es directivos. maravilloso. Te cuento. Sí. O sea, llegar a trabajar con los directivos es supremamente difícil. Saben tanto que se vuelve un problema. Entonces, y creo que tú lo has verificado. Llega uno a trabajar con la base y con poquitas cosas las personas cambian su actitud. Entonces, me parece que lo que has dicho es muy interesante y es que los trabajadores, los operarios, la gente de base de las empresas siente que sus líderes, que sus directivos no se preocupan por ellos y no están interesados en ellos, sino solamente en lo que producen o en la forma de lo que hacen. Entonces, eso me parece un punto muy interesante. Bueno, quiero Germán, y si hacerte, me permites una cosa, algo sí, pequeño, yo he tenido experiencias maravillosas trabajando, bueno, tuve la fortuna de entrenar a líderes por todo el país en Colombia con la compañía con la que trabajé muchos años y entrenaba a personas también de la base de la compañía. Y cuando les dábamos otro tipo de formaciones distintas a la formación técnica, ahí yo planteaba un programa que teníamos que era de inspiradores de sueños y formábamos a líderes de pequeñas unidades de negocio, enseñándoles otras cosas distintas, desarrollando otro tipo de habilidades, temas de relaciones de pareja, comunicación con sus hijos y otro tipo de cosas. Tenían una apertura distinta y como ellos sentían que nos preocupábamos y especialmente ellos lo veían que era yo, pero realmente era la compañía, el nivel de autoridad y de credibilidad que ejercía sobre esas personas y la influencia era absoluta, pero no era por mi nivel de cargo, porque incluso en ese momento no tuve el cargo más alto que tuve en la compañía, en ese momento tenía un nivel de cargo intermedio, pero era tal mi influencia en esas personas que, 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 que hacían las cosas y se dejaban dirigir y guiar incluso más que sus propios jefes directos. ¿Por qué era? Porque sentían que se preocupaban por ellos y que podían confiar plenamente. Eso también genera autoridad y eso también genera credibilidad, que son importantes desde la manera de guiar y orientar a las personas, y sobre todo en estos momentos. ok. Mencionaste al inicio de esta charla que la humanización de las empresas, que lo podemos ver como el reinventarnos, es increíble. Humanizarnos implica reinventarnos cuando se supone que somos humanos, ¿no? Pero obviamente que Humanizarte. entonces el tema es que vinimos a esta experiencia de vida a obtener un título y es ser humanos. Entonces tenemos que trabajar en eso. Entonces decías que la opción
el tema era que antes era una opción, las empresas tenían una opción y es reinventarse a través de la humanización del ser empresarial. Ahora no es una opción, es una necesidad. ¿Qué tanta conciencia crees tú que puedan tener los empresarios de esa? Porque yo me visualizo de pronto algún empresario que la está pasando mal, comprensible, la está pasando muy mal, que todo lo que ha construido a lo largo de toda su vida está en riesgo de perderse, que muy seguramente tiene un compromiso con su gente y va a sufrir inmensamente al no poderle pagar y tener que liquidar la empresa, etcétera, etcétera. O sea, esa parte humana también de los empresarios lo podemos ver, pero de pronto ese empresario cuando le dan la opción de reabrir su empresa, de volver, pues va a querer rápidamente vea, a producir, tenemos que recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo ves tú, cómo creerías que en este momento, aunque todo está cambiando permanentemente, pero en este momento, si tú llegaras a una empresa, ¿cómo crees que sería ahora la actitud de ellos? ¿Cómo intuyes que sería, o si has tenido la posibilidad de conversar con empresarios, cómo recibirían ahora esto de la humanización del ser empresarial, de reinventar a sus líderes para convertirse en unos líderes de una nueva generación? Yo creo que el nivel de conciencia se va a ir desarrollando poco a poco a medida que vayan viendo los resultados. Porque muchas empresas que no logren reinventar sus estilos de liderazgo tienden a desaparecer, ¿sí? No van a ser sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Ahora, con todo este proceso en el que estamos, van a salir todas las empresas a ofrecer de manera masiva, incluso podría ser a canibalizarse a unas sobre otras frente a los productos y a la oferta que tienen con sus clientes. ¿Cuáles empresas van a hacer la diferencia? Aquellas empresas que tengan una real alineación con sus equipos de trabajo, que tengan muy claro su propósito y que den una contribución de valor, porque va a haber muchos productos, van a haber, digamos que vamos a tener una sobreoferta, pero la diferencia va a estar en el valor que ese producto, que ese servicio genera a los clientes. Y la diferenciación básicamente está en lo que pueden hacer las personas. Entonces, en la medida en que yo trabaje con las personas, voy a poder obtener un mayor valor y mi contribución a la sociedad va a ser distinta. Para trabajar con las personas necesitas humanizar a los líderes, sin duda alguna. Y hay algo que, independientemente si queremos tomar conciencia o no de la importancia de la humanización como empresarios, porque de pronto al empresario ahorita le cuesta mucho pensar que tiene que empezar a formar otro tipo de habilidades en sus líderes porque está ansioso en generar ingresos porque ha pasado mucho tiempo sin generarlos. Pero hay algo que sin duda todos, independientemente del nivel de conciencia en el que estemos, debemos hacer y se llama crecimiento. Debemos crecer y debemos crecer a nivel personal para poder contribuir a esto que se viene, para poder contribuir a esto en lo que estamos. En la medida en que nosotros crecemos, todo lo que hay alrededor se expande para abrirnos paso. Pero si no crecemos, ¿qué pasa? Eso se contrae e incluso nos llega encima y nos podemos desaparecer. Entonces, hay muchos empresarios hoy preguntándose y tratando de pensar en qué otras cosas pueden ser buenos, en qué otras cosas pueden reinventar su propósito, incluso en qué otras cosas pueden contribuir, cómo desarrollar mejor a su equipo para que tengan mejores habilidades. Y eso ya es crecimiento y ya eso es una primera, digamos que es una apertura a ese cambio. Incluso yo creo que ese cambio no se va a dar forzado. Las cosas van a suceder porque es necesario que se haga. Pero la invitación estaría a que cómo generamos crecimiento. Yo no conozco ningún líder que haya logrado generar empatía, que haya logrado generar influencia y transformación en otros, que no haya trabajado en su crecimiento personal.
y hoy todos debemos trabajar en nuestro crecimiento personal. Si queremos, ya sea que queramos ser mejores empresarios, ya sea que queramos ser mejores líderes, ya sea que queramos contribuir de una manera distinta a la sociedad. Entonces, la humanización se va a dar a través del crecimiento y el desarrollo de la persona como individuo para contribuir y generar valor a través de un producto, de un servicio, de su liderazgo, etc. Ok. Antes de que entremos en el tema del eneagrama, que me parece que esta introducción es importante, hay una última pregunta que quiero hacerte. Y es la siguiente. Hace unos años escribí un pequeño artículo relacionado con las diferentes revoluciones que la humanidad ha vivido, empezando por la primera revolución que fue la revolución del fuego, la revolución de los metales, la revolución industrial, la revolución de la informática, que es la revolución más cercana, revoluciones políticas, económicas, etcétera, etcétera. Y a pesar de todas esas revoluciones, el ser humano no ha logrado encontrar la tan anhelada paz que estamos buscando. Entonces se habla de que la revolución que nos falta es la revolución industrial, perdón, la revolución espiritual. Bonito lapsus. La revolución espiritual, entendido lo espiritual como, entendiendo el camino espiritual como el camino a nuestro origen, a nuestra verdadera esencia, a nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo ves tú ahora que pueda suceder a nivel organizacional cuando se mencione la palabra desarrollo espiritual, que tiene que ver con lo que hablábamos del autoconocimiento? Y sé que compartimos el sesgo o la orientación de que el trabajo de crecimiento personal es básicamente un trabajo espiritual. ¿Cómo ves a las empresas escuchando esto? Bueno, yo creo que al principio sí podría generar, yo creo que la palabra espiritual crea un sesgo más por la manera como nosotros la entendemos y sí, el lenguaje básicamente que nosotros usamos. Pero realmente la espiritualidad abarca muchas cosas, incluso el concepto de la prosperidad, que es algo sobre lo que trabajan las empresas. ¿Sí? Las empresas no viven sin prosperidad. Empresa que no es próspera, pues tiene que cerrar. Sí, por supuesto. Y la prosperidad en sí mismo es un concepto espiritual. Entonces, más que si lo quieren entender, están ya inmersos dentro de esa espiritualidad. La idea es cómo podemos generar también desde nuestros roles esa sensibilidad y mostrar que no es que estamos adentro o afuera, o es que estamos en un concepto distinto, es que tal vez tenemos que abrirnos a entender que todo lo que nos rodea es mucho más integral y que para que haya generación de prosperidad dentro de la organización, pues hay que tener buenos líderes. Para que haya buenos líderes, pues hay que tener crecimiento y desarrollo personal de esos líderes para que puedan dirigir a sus equipos. Entonces, el tema espiritual es algo que ya está, pero que hay que saber llegarlo y hay que saber comunicarlo. Yo creo que la base está en la comunicación que nosotros usamos y en el lenguaje como nosotros introducimos este tema. Pero sin duda alguna, dentro de la empresa se vive una espiritualidad de contribución, de desarrollo, es más de identidad, bueno, un montón de cosas. Por supuesto. Muy bien, estos últimos 20 minutos dediquémoslo entonces a hablar de eso y que nos des ese maravilloso aporte. El eneagrama como herramienta para reinventar el liderazgo organizacional. ¿Qué pitos toca ahí el eneagrama? Porque hemos venido hasta ahora hablando de eneagrama muy en el tema del desarrollo personal, del ser personal. ¿Cómo contribuye el eneagrama al desarrollo del ser empresarial y al desarrollo de esos líderes que deben reinventarse? Es una herramienta increíble que puede ayudar muchísimo. Los líderes deben, dentro de la organización y dentro del entorno estratégico, desarrollar una serie de habilidades que son muy importantes, que el eneagrama las apoya totalmente. El líder debe poder desarrollar. Básicamente hoy los líderes lo que están haciendo es dirigir a las personas para que logren objetivos. Dependiendo de la adquisición de los objetivos, pues
está la consecución de los objetivos del negocio, de la empresa. Y la manera como guiamos a las personas a esos objetivos, pues va a garantizar que las personas los cumplan o no y por lo tanto la supervivencia de la empresa. ¿Cómo me ayuda el enagrama? Pues a conocer a las personas que cumplen los objetivos, a conocer a la persona que dirige, o sea, a mí mismo, a esas personas que cumplen los objetivos. Entonces, voy a ser un poco más clara. Una de las habilidades importantes que necesita el líder dentro de las organizaciones para poder contribuir estratégicamente a la consecución de los objetivos es conocerse a sí mismo y conocer a su equipo de trabajo. Si yo no me conozco a mí mismo, si yo no reconozco mis talentos, si yo no reconozco mis creencias limitantes, si yo no reconozco mis creencias potencializadoras, pues tampoco voy a saber cómo desarrollar mejor el trabajo y cómo poder guiar y orientar y acompañar a ese equipo. Si yo desconozco mi estilo de personalidad y desconozco la manera también en que esa personalidad afecta mi liderazgo, ¿sí? Y entiendo, cuando yo me encuentro con el enagrama, es una herramienta maravillosa porque me permite a mí verme como ser humano primero, pero también como líder. Y cómo bajo mi personalidad y mi estilo predominante, porque no soy una personalidad, mi estilo predominante de comportamiento, tengo unas potencialidades infinitas para mover a mi equipo de trabajo a la consecución de esos objetivos, pero también tengo unos limitantes que debo tener cuidado, que debo desarrollarlos, pero que solo hago conciencia cuando empiezo a trabajar en ellos y me reconozco. En la medida en que empiezo a reconocerme a través del eneagrama, también empieza un proceso maravilloso, que es el reconocer a los otros y el validar las maneras de interpretar y de lograr los objetivos del otro. Porque cuando somos líderes vemos que hay personas que cumplen los objetivos y no necesariamente son como nosotros los cumplimos, es decir, no es la misma metodología ni el mismo proceso de ejecución. Cuando el eneagrama nos abre hacia una visión muy bonita del ser humano que nos permite entender que cada uno lleva un flujo distinto, tiene unas creencias distintas y por lo tanto unas motivaciones, que valga la redundancia, lo movilizan de manera distinta. En la diversidad en la que estamos, las personas tienen distintos intereses y por esos intereses se mueven. Cuando como líder reconozco esa manera de ver el mundo distinta, reconozco esos intereses, esas motivaciones, oriento mis acciones a que estas personas desarrollen sus potencialidades y logren sus objetivos. Entonces el eneagrama es como, yo me lo imagino y lo pienso, que lo veíamos en el desarrollo del programa Germán, como un mapa que me permite a mí verme a mí mismo, pero además ver a los otros y la potencialidad que hay en nosotros para alcanzar los resultados dentro del negocio. Entonces es un tema súper estratégico, no es solamente un tema ligero o soft, como llaman ahorita las soft skills. Es un tema muy estratégico. Ahora, en el cumplimiento de la estrategia de negocio, cuando yo hago seguimiento como líder a la estrategia de negocio con mi equipo de trabajo, pues que eso que llaman supervisar, que yo creo que ya supervisar no es más dar feedback, es acompañar a las personas y es una labor más de coaching, de ayudar al colaborador a orientarlo sobre cómo debe alcanzar sus objetivos. Yo debo aprender a comunicarme con él desde sus intereses también. Y yo puedo comunicarme desde mi personalidad y desde mis intereses, pero la manera más efectiva de hacerlo es cuando me comunico desde su lenguaje. Pero desde para su poder, canal, desde su canal de exacto, comunicación. con la palabra como es, desde su canal de amor, de recepción, de influencia. Y eso me lo da el eneagrama. Entonces tú empiezas a decir, claro, a esta persona no le puedo llegar con imposiciones porque me va a mandar pa'l carajo, ¿no? Incluso te sirve no solo para las personas que tienes a tu cargo. A mí personalmente me ha servido mucho para mi jefe, porque un CEO es una persona que tiene mucha influencia, pero lo que tienes que saber manejarla. Y el conocer y tratar de entender su mundo y poder hablar desde su canal hace que la receptividad sea mayor. Entonces, su capacidad de influencia va a ser mucho mayor sobre esa persona. Lo mismo con su equipo de trabajo. Entonces, el eneagrama para mí es lo mejor.
qué otra cosa es importante? Y es que, bueno, hablamos de la comunicación para poder transmitir confianza, pero otra cosa que es importante es la recompensa. Un buen líder debe saber recompensar, debe Ainder, generar. revisa un poquito porque se está distorsionando un poquito el sonido. A ver si hay algo en la... A ver, ¿me escuchas mejor? ¿Mejoró? Ay, sí, 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 exacto. Perfecto, es que lo tenía como bajo volumen. Bueno, otra cosa importante y la hablábamos ayer, ayer no, el miércoles, ya estoy perdida en el tiempo, el miércoles estuve participando en un webinar con Dircel España, también de un equipo de profesionales de recursos humanos, y hablaban sobre lo que más le gustaba a la gente recibir en su entorno laboral. Y adivinen qué era, reconocimiento de lo que están haciendo. Obviamente que un ambiente confiable, buena retribución monetaria, que son como los básicos, pero el reconocimiento es supremamente importante. Pero ¿qué pasa? Hay líderes muy buenos que quieren reconocer a sus equipos de trabajo, pero que no son efectivos porque no conocen los canales de reconocimiento de los líderes, de los equipos. ¿Sí? Entonces, si yo a ti si tú eres un 3, por decir algo, y te encanta ser el centro, te encanta que te pongan enfrente, pues te vas a lucir con ese tipo de actividades cuando yo te las doy como tu líder, y para ti va a ser va a ser un espaldarazo en la espalda de lo estás haciendo bien. Pero si te hago lo mismo y tú eres una persona, una tipología 4, introvertida, lo va a tomar como que no lo estás haciendo porque estás exaltando su talento, sino que lo estás exponiendo y posiblemente lo puedes interpretar como un castigo. ¿Sí? Miren lo lindo de lo que hace el enneagrama con nosotros, es que nos permite ver el mundo del otro. Y en esa medida yo puedo desarrollarlo y puedo potenciarlo. Pero si desconozco eso, pues entonces también incluso las recompensas, el sistema de reconocimiento de recompensas puede fallar, porque recuerden que hay otro tipo de salario que estamos hablando ahora en las organizaciones, es el salario emocional. Ya no solamente hablamos de la retribución monetaria, sino de todas aquellas cosas que nos generan bienestar, nos hacen sentir orgullo por la organización y orgullo por nuestro trabajo y la contribución que hacemos dentro de la empresa. Y para eso es necesario conectarse con el ser humano, no con el trabajador, pasar de la experiencia del empleado a la experiencia del ser humano. No, no quiero perder la oportunidad de hacerte una pregunta y antes de hacerte la pregunta a ti, alguien habló sobre si íbamos a hablar de los estilos de liderazgo de cada eneatipo. Bueno, Realmente... eso es un seminario de 3 días. Bueno, pues para quienes nos escuchan y están a tanto de todo lo que estamos sacando muy próximamente, vamos a tener algo relacionado con eso y muy seguramente Disney puede acompañarnos en ese ejercicio. Pero quisiera hacerte una pregunta que me parece más valiosa en este momento como un aporte. Y es que hace unos años, cuando te conocí, cuando trabajabas en recursos humanos, en esta empresa Ginos, que acaba de ser adquirida por una multinacional española y todo lo demás, tuvimos la oportunidad de irnos un fin de semana a un seminario de Enneagrama como con 30 de los funcionarios de la compañía y fue todo un proceso bien interesante de resistencia, de que las personas no querían ir, específicamente los españoles, etcétera, etcétera, que pues eran... Y después eran los más felices. Después sí, eran sí, los más felices. pero eran Porque los todos pensaban que era algo espiritual. Que sí. Exacto. Pero la pregunta que quiero hacerte es esta. Tú que estuviste ahí metida, ¿qué ocurrió después de esa experiencia al interior de la organización, en las relaciones, en los equipos de trabajo, en el clima, que tú le atribuyas específicamente a haber vivido esa experiencia de autoconocimiento con el enneagrama? Y además te hago otra pregunta y te puedes ir hasta el final sin ningún problema. Y luego, desafortunadamente, nosotros no pudimos continuar el proceso al interior de la empresa porque la empresa tenía unas prioridades que eran muy importantes en ese momento. ¿Y qué fue lo que se perdió, lo que se hubiera podido hacer si hubiéramos podido tener tiempo de haber trabajado el desarrollo de toda esa herramienta al interior de la organización?
Y en esa experiencia fue una experiencia maravillosa. Creo que de las experiencias que ha marcado incluso antes de entrar a lo de la organización, mi desarrollo profesional, personal y como líder ha sido esa experiencia. Fue una experiencia enriquecedora. Las personas al principio estaban muy predispuestas, decían, pero ¿eso qué es? ¿Cómo así? Prevenidas, más que predispuestas, Prevenidas, prevenidas. más predispuestas, prevenidas. Eso era lo que pasaba con los españoles, que pensaban que de pronto íbamos a hablar algo de religiosidad porque le metíamos como el tema espiritual, y luego cuando le entendieron y vieron que era un viaje hacia nuestro interior y cómo eso afectaba todo lo que hacíamos y cómo además nos configuraba como equipo de trabajo y como organización, fue maravilloso. Te tengo que contar, Germán, que fueron los años de mayor productividad de la organización durante esos 8 años que yo estuve trabajando con ellos, donde los niveles de rentabilidad financiera fueron más altos. Fueron 2 años siguientes fabulosos, de compenetración absoluta del equipo. De verdad que fue una experiencia bien interesante, bien, obviamente le atribuyo a muchas cosas, pero parte de eso es que nos hayamos podido reconocer, que hayamos tenido un espacio para ser nosotros mismos, donde veías a las personas y tú veías a tu compañero, que seguramente decías, este es un tenaz, ¿no? Y en el que te tenías que afrontar en otro contexto, verlo vulnerable, mostrándose a sí mismo, viéndolo con otra cara, viéndolo humano. Tú decías, de verdad que es otro ser humano, que ahí hay una explicación, hay una historia, hay una manera por qué él se comporta así. Entonces empezamos a generar compasión por el otro y compasión por nosotros mismos, y a generar unas relaciones más de cooperativismo, a generar unas relaciones de respeto y de solidaridad, que yo creo que nos llevaron a tener esos resultados que obtuvimos, porque traspasamos la barrera de la vulnerabilidad, que lo hablaba también que día en otro webinar. En las organizaciones se pasa todo el tiempo nos la pasamos cuando tenemos cargos directivos, esos cargos directivos altos, nos toca mantener la imagen y un montón de cosas que no nos permitimos hacer porque no aceptamos y no abrazamos la vulnerabilidad. Lo lindo de ese espacio fue que pudimos abrazar la vulnerabilidad propia y la de los otros, y entendernos como seres imperfectos que nos podíamos apoyar y colaborar para tener un desarrollo mejor, tanto a nivel de equipo como de organización. Esto es maravilloso. Desafortunadamente, el proceso se tuvo que parar con los años y no lo pudimos continuar. Y eso hizo que la dinámica fuera totalmente distinta, porque como en todas organizaciones, este equipo matriz que estuvo, pues se fue desintegrando, porque éramos más o menos unas 20, casi 30 personas que estuvimos ahí en esa experiencia de todos los directivos de la compañía. Algunos volvieron nuevamente a España, otros se fueron a otras organizaciones, y el equipo que fue y que estaba ahí que construimos, pues fue desapareciendo, ingresaron nuevas personas, y la dinámica empezó a tornarse totalmente distinta, y otra vez se volvió a desequilibrar un poco el tema. Sin embargo, si hubiéramos podido alinear eso, no sé qué específicamente decirte, bueno, hubiésemos tenido estos resultados financieros. No me atrevería a decirlo, pero creo que la convivencia entre el equipo hubiese sido distinta. Y si la convivencia y el ambiente de equipo de trabajo mejora, por supuesto que los resultados mejoran, porque no nos sentimos en un campo de batalla donde tenemos que competir para mostrar que somos mejores, como pasa en esos cargos directivos, que lo he vivido en carne propia, y como pasa, y además amigos que tengo con cargos en recursos humanos de Centroamérica y el Caribe, son casos donde en esa ansia por mostrar que podemos, en esa ansia por mostrar que tanto sabemos, se nos olvida el aprender colaborativamente, y que cuando las empresas aprenden de manera conjunta es cuando logran trascender todos estos entornos cambiantes y volátiles. Y para eso se necesita que haya mucha sinergia, mucha compenetración, traspasar los límites de la vergüenza y la aprobación.
traspasar los límites de la equivocación y el demostrarme vulnerable. Y esto es lo maravilloso que hace el Enneagrama, porque en estos escenarios nos mostramos cómo somos, descubrimos quiénes somos más allá del cargo que tenemos. Y además Okay. descubrimos la luz, lo que llama Germán nuestra luz, que yo lo llamo nuestros talentos, nuestras potencialidades, nuestra luz y nuestra sombra, nuestros talentos, nuestras potencialidades, pero también nuestras limitantes. Y entonces eso potencia lo que soy como profesional, pero además como ser humano. Y vuelvo y lo repito. No hay un buen profesional sin un buen desarrollo humano. No conozco un líder que sea un líder capaz de influenciar, un líder capaz de generar confianza y credibilidad en sus equipos, que no se haya preocupado por desarrollarse primero a él personalmente y haya preocupado por liderarse a sí mismo. Ok, muchas gracias. Bueno, nos quedan 4 minuticos. Porque me encanta. Nos quedan 4 minuticos. Quisiera pedirte una última cosita. Eh, un par de recomendaciones que tú le darías a un empresario o a un líder en este momento que en el caso de Colombia y pues en muchas regiones se está reabriendo la producción y las empresas están volviendo a producir, a trabajar, etcétera, etcétera. Un par de recomendaciones que bajo esta óptica, bajo esta premisa que tú le darías a esos empresarios o a esos líderes. Bueno, yo les daría 3 consejos. Interesante. Escuchar y escuchar. ¿A quién? ¿Escuchar a quiénes? Hay muchos entes que hay que escuchar en este momento. Primero hay que escuchar el entorno. ¿Qué es lo que está pasando con el entorno? ¿Cómo ha cambiado el entorno? ¿Cómo ha cambiado las necesidades del negocio de acuerdo al entorno en el que nos encontramos? Lo segundo, escuchar a nuestros clientes. ¿Qué está pasando con los clientes? Ahorita no es momento de desaparecer, es momento de estar al lado de nuestros clientes preguntando y sabiendo cuáles son sus necesidades, y para eso se requiere mucha empatía, el desarrollo de la empatía y el saber escuchar, estar en silencio y tener la capacidad de escuchar. Escuchar al cliente desde su necesidad y qué es lo que está pidiendo, qué es lo que quiere. Y tercero, escuchar al cliente interno. ¿Qué le duele? En marketing se llama descubrir el dolor, y es muy bonito porque se alinea perfecto con el enneagrama. Los seres humanos tenemos unos dolores internos y eso es lo que nos moviliza en la vida, ¿no? En medio de esta situación esos dolores se han activado, y no solo a nuestros clientes internos, a nuestros clientes externos y también al entorno en el que se mueven las organizaciones. Y lo mejor que podemos hacer como empresarios, lo mejor que podemos hacer como líderes es escuchar esos dolores, qué está doliendo, y a partir de eso desarrollar toda nuestra creatividad para proponer soluciones. Quienes logren en este momento escuchar, desarrollar su creatividad para proponer soluciones que generen valor con las empresas, los líderes y organizaciones que van a salir al otro lado. Muy bien, perfecto. Nos quedan 1:14 para terminar esta maravillosa hora. Te agradezco mucho, ha sido delicioso como siempre conversar contigo y escucharte con la claridad, el convencimiento que tienes sobre esto y que además sé que no es algo teórico, sino es algo que ha podido verificar porque tienes una experiencia vasta en las empresas, en el sector organización y en el contacto con los seres humanos. Te agradezco inmensamente, ha sido una hora maravillosa y muy seguramente vamos a tener la oportunidad de tener un segundo encuentro. De pronto en la próxima lo hacemos a través de un webinar o algo, más otra serie de cosas que los dos estamos cocinando para poder estar a la altura de las necesidades de las organizaciones en este momento. Edine, que Dios te bendiga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a ti, Germán, en especial. Como siempre, estoy eternamente agradecida. Primero porque gracias a ti conocí una de las herramientas más maravillosas que he podido conocer, y creo que a todo el mundo se lo digo, y es el enneagrama en mi vida. De verdad que mi vida ha sido una antes y después del enneagrama,